Y bueno gente, arrancamos este nuevo video en el canal y este video va a ser un video tutorial de cómo preparar un positivo a un color. En sí lo que vamos a hacer es preparar la imagen esta del Critter acá que ven acá. Voy a usar esta como ejemplo. Le voy a mostrar cómo hice yo esa imagen que me la pidieron un montón de veces de regalo. Bueno, no se la voy a regalar, le voy a mostrar cómo hacerla y bueno, después ustedes van a tener que hacerla en sus casas. Pero bueno, este es el primer video. Utilicé esta imagen para hacer a un color para que no sea tan aburrido y como ya bien les decía que me la pidieron un montón de veces y por ahí la gente se confundía y decía que era un semitono, pero no, vamos a ver acá bien la imagen esa. Y bueno, primera cosa que aclarar, bueno, como siempre le digo, esta es mi forma de trabajar porque en el video de la cuatricromía no se imaginan lo que me rompieron las bolas, un montón de gente que si fueran suscriptores la mejor, pero gente que no tiene nada que ver con el canal, que nunca comentó nada, que nunca participó. Así que creo que en ese video me olvidé de decirlo, pero bueno, eso pasa cuando la gente viene de afuera y no conoce el canal, que yo siempre digo que es mi forma de trabajar. Así que no es una verdad absoluta, es mi forma de trabajar. Me pidieron la imagen esta un montón de veces, yo se la muestro y le voy a mostrar cómo la hice, nada más, o sea, tómenlo así. Y la segunda cosa que aclarar es, bueno, como ustedes ya saben, yo estudié diseño gráfico, bueno, llegué hasta segundo año y después no seguí más. Cuando yo estudié diseño gráfico, lo que era todo lo que eran los programas no lo daban bien, o sea, era como muy básico la explicación e incluso recién en segundo año arrancabas a utilizar los programas, así que todo lo que yo sé por intuición, por ver tutoriales y también por toquetear y ir fijándome cómo funcionaban las herramientas y utilizándolas para lo que es el tema de serigrafía. Siempre a la hora de transformar, como van a ver lo que es esta imagen, cómo la transformé para serigrafía, fue todo toquetear herramientas y como ya le digo, por intuición. A lo que quiero ir con esto es que no esperen así como un lenguaje específico o de esta herramienta es para esto, así, Yo más o menos sé para qué funcionan las herramientas, algunas y otras, como ya le digo, las fui toqueteando y fui tomando de recursos de Photoshop y nada, y lo fui amoldando para lo que yo necesitaba, que en este caso vamos a ver cómo transformar una imagen en un positivo de serigrafía. Y nada, también lo que quiero mostrar es que por ahí hay veces como que se confunde mucho, o la gente que recién arranca como que la confunden mucho diciéndole que sí o sí tiene que ser un vector. Bueno, acá no vamos a utilizar un vector, vamos a utilizar una imagen como la de Critter, que van a ver que la imagen está rotísima, pero bueno, es mi estilo, a mí me copan las imágenes así y como ya le digo, en mi forma de trabajar. Hay gente que le va a gustar, le va a parecer que está buenísimo y hay gente que no y va a decir que no, que está mal. Bueno, yo les muestro, a mí me sirve, a la gente que le gusta mi estilo le va a gustar y a la gente que no, allá de ellos. Así que nada, por ahí explico todo esto porque como le digo, en el video de la cuatricromía hubo como siempre, vieron que saltan la gente que sabiendo de la serigrafía. Bueno, yo comparto lo que ustedes me piden o cosas que a mí se me ocurren que le pueden llegar a servir y nada, después a toda esa gente le digo, YouTube es libre, se abren un canal y le explican de cómo a ustedes les gusta y como a ustedes les parece que es la verdad absoluta de ustedes. Yo nada más, es como siempre dije, no es la verdad absoluta. Arrancamos con el video. Es mi primer tutorial de serigrafía así en la compu. Ya hice uno de sublimación, así que ténganme paciencia que va a ser larguísimo como todo lo del canal, pero bueno, voy a tratar de cuando vayamos pasando los pasos de hacer los positivos, de que los videos sean más cortos, así que no me maten. Así que bueno, arrancamos. Y bueno gente, arrancamos. Lo primero que hacemos es abrir el Photoshop. Ahí como ven es el CC 2019. Me instalaron, ese está en castellano por suerte. Así que bueno, vamos a nuevo. Acá lo que es abrir el nuevo documento o la mesa de trabajo, como quieran decirle, yo ya arranco a trabajar en la medida de hoja que voy a utilizar, que es A3 o Super A3 o A4 en su defecto. Siempre elijo eso. Acá está A3 como ven. Después vamos acá, cambiamos a centímetros. Resolución 300 píxeles por pulgada. Lo laburo en RGB. Bueno, fondo blanco, 8 bits ahí como ven. Y bueno, ahí están los centímetros de la hoja A3. Y bueno, vamos a crear. Y ahí arrancamos. Ahí tenemos la mesa de trabajo. Ya tenemos todo para trabajar. Así que bueno, lo segundo que hacemos es buscar la imagen en internet. Vamos a buscar los Critters. Ahí me aparece Critters VHS. Porque vamos a utilizar la imagen del VHS. Acá está, no sé si se verá ahí. Y acá tenemos la que ya está impresa. Para que vean
Yo, como les dije esa vez que la primera vez que lo hice, lo saqué de la portada de la película, del VHS, que me acordaba. Y lo que hacemos, acá está bastante grande, como ven, la imagen. Pero lo que, para los que quieran, para los que quieran saber cómo buscar la imagen, yo lo que hago es arrastrarla al buscador, como ven ahí, de imágenes o de Google. Y lo buscan ahí, y le va a aparecer todos los tamaños de la imagen. Ahí vemos. Esta tiene marca de agua. A ver, esta no. Hay veces que le aparece, hay veces que no. Que tienen que, como yo voy a hacer ahora, resetear y volver. Y vamos a imágenes similares. Y vamos a ver si arrastro esta para acá. Yo le voy a mostrar todo el proceso, que a veces... Acá está. De vuelta no se encontraron otras imágenes. Vamos de vuelta a imágenes similares, hasta encontrar la imagen que estamos buscando. Yo me acuerdo que la saqué de... Ahí está, esta es. Clic derecho sobre la imagen y poner copiar imagen. Y bueno, gente, una vez que tenemos copiado el critter, vamos a la mesa de trabajo y apretamos control V. Y ahí está, nos aparece en otra capa diferente, como verán acá. Tenemos la capa de fondo que tiene el candadito, si quieren se lo pueden sacar o no. O si se lo quieren volver a poner al candadito, ven acá está el candadito y la bloquean de vuelta a la capa de fondo. Total, no la vamos a utilizar, pero bueno, ahí se bloquea. Y también lo pueden hacer ahí con el critter, bloquear la capa si no la van a utilizar y la necesitan fija, y para no tener ningún tipo de error y la tocan porque sí, la pueden bloquear. Pero bueno, una vez que tenemos el critter ahí, vamos acá. La herramienta de selección acá, esta de acá arriba. Acá en la herramienta de selección tienen dos cosas. Pueden hacer así, miren, yo ya tengo la capa seleccionada. Y bueno, ahí tac. Bueno, y toco la hoja acá atrás y no pasa nada. Solamente me va a mover la capa que yo selecciono. Pero cuando ponen selección automática y le ponen el tilde, le va a seleccionar la capa que ustedes toquen sobre ella. ¿Ve? Yo acá toco sobre el critter, que bueno, ya la tenía seleccionada y lo toco. Pero si yo toco sobre la hoja, ahí me la selecciona. Pero bueno, como tiene el candadito no lo hace. Ahí me la selecciona, ¿ven? Vamos de vuelta a eso. Eso también es importante, lo del tilde acá de selección automática. Vamos ahí. Ahí te selecciona, vos movés la capa que tenés seleccionada. Ve que si yo tengo ahí la hoja y aprieto sobre el critter, me va a mover la hoja porque está configurado así. Pero si yo aprieto selección automática ahí, te va a seleccionar lo que vos apretes, sobre el elemento que vos apretes acá en la mesa de trabajo. Ahí la hoja y acá el critter. Bueno, listo, ya está eso. Ahora necesitamos la imagen del critter ahí. Como ven, lo ubico más o menos. Yo lo que voy a utilizar el critter, vamos acá a la lupa, como ven ahí, o zoom, como quieran decirle. Yo le voy a decir más o menos la herramienta como las nombro yo, pero bueno, la van a ver que la voy a ir seleccionando. Y ahí vemos, y yo lo que quiero utilizar de acá es el critter. Esto no me interesa, así que bueno, el zoom mantiene apretado el clic izquierdo. Hacen para la derecha y le hace zoom, y para la izquierda se reduce. Bien, va moviendo el mouse. Y si ustedes quieren como ver de vuelta la mesa de trabajo, apretan control 0 y ahí está, ahí se la pone bien a la mesa de trabajo para laburar bien. Entonces vamos acá, yo quiero solamente el critter, así que esta parte de acá la voy a borrar. Vamos acá a la herramienta de marco rectangular, como ahí. Esta yo es como una herramienta más para cortar. O sea, vos seleccionás ahí, a ver si aparece herramienta de marco rectangular. Realiza una selección en la forma de un rectángulo y ahí vos la podés cortar y pegar o borrar directamente. Yo lo voy a utilizar para borrar porque quiero borrar esta parte de la tapa de atrás del VHS. También la podés correr así con las dos flechitas para arriba, para abajo, con las 4 flechitas para arriba, para abajo, para el costado, para un lado, para el otro. O también así con el cursor, como ven ahí. Y vamos a borrar esa tapa de atrás. Y está con la tecla de borrar, ¿vieron? Con la que borran los textos. Bueno, borran con esa. Y siempre traten de estar para realizar la acción que quieren realizar. Tienen que seleccionar la capa que quieren, en la cual ustedes quieren realizar esa acción. O sea, porque siempre hay gente que dice, che, no me sale. Y le digo, o sea, mi hermana le pasa a veces. Digo, pero vos no tenés seleccionada la capa donde estás queriendo trabajar. Cuando tenés muchas capas abiertas, te pasa eso que vos decís, quiero hacer esto, tac, y no estás seleccionando la capa donde vos querés hacer la acción esta, como en este momento, que es la de cortar. Y para hacer desaparecer esta herramienta de
rectangular, de borrado, recortar, copiar, pegar. Apretamos control D, ahí está, y ahí salió. ¿Vieron? Y ahora vamos al cursor de vuelta, a la herramienta herramienta de mover, yo le digo de selección ahí. Movemos el critter más o menos al medio, apretamos control T. Y acá para agrandar pueden apretar el alt, como ven ahí. Y arrastran de un costado también para... Si arrastran para lo que es la izquierda, le hace así, y para la derecha ahí, o también para arriba. Ahí yo estoy moviendo el mouse así o así, o así o así, y ven que si lo hago para arriba lo achica, y si lo hago para atrás lo agranda, y si lo hago para la izquierda lo achica, y lo hago para allá lo agranda, siempre manteniendo el alt y el clic izquierdo apretados. Ahí como ven, alt y clic izquierdo para que te lo agrande proporcional y que no te lo agrande. Vieron que por ahí hay gente que... Vieron por ahí que uno agranda las cosas y le quedan o demasiado estiradas o demasiado largas. Entonces para que lo agrande proporcional es así, control T, alt, tecla izquierda del mouse, y lo arrastran para el lado que quieran si quieren achicar o agrandar. Ahí apretan enter para que salga el control T y puedan seguir manipulando la imagen ahí, como ven. Después un dato de color, así apretan control T y con el control, si quieren deformar la imagen o hacerla así como medio flashera, ven, miren. Arrastran para un lado y para el otro, ven, miren cómo la pueden hacer a la imagen. Esto es control y tecla izquierda, miren, ahí está. Para hacer cosas flashera, para algún texto, eso. Pero bueno, eso después, más adelante, si pinta, lo vamos a ver en otro video. Miren, ahí está, miren cómo lo pueden hacer a la imagen ahí. Es como para cambiar la perspectiva, o lo arrastran de acá y le agrandan la cabeza. Y fíjense ahí como que le... Pueden achicar el cuerpo y le queda como la cabeza más grande, pero bueno, apretamos enter y bueno, para volver atrás, para dejar la imagen como la teníamos antes de deformarla así, apretamos control Z y ahí queda como antes. Igual yo le quiero seguir agrandando el critter, pero bueno, tiene todo ese alrededor que no me copa, así que vamos de vuelta a esta herramienta acá, la segunda que está acá, la de que yo utilizo para recortar o para copiar y pegar, como vamos a hacer ahora. Como ven ahí, la tenemos sobre la imagen, sobre este cuadradito que es el critter ahí, y hacemos control C y B corta, y ahí vieron que me apareció otra capa, que está el critter ahí como lo ven. Y acá vamos a los ojitos, la funcionalidad de los ojitos. Si quieren solamente ver una capa, pueden con los ojitos, vieron ahí, si lo hacen desaparecer, desaparece esa capa, y si lo hacen aparecer, aparece la capa. Como yo voy a utilizar solamente esta capa ahora, la que tengo acá, como la ven, voy a utilizar solamente esta capa. La de acá abajo ya no me interesa. Como yo esta no la voy a utilizar, la borro. Con la tecla de borrar, tac, aprieto sobre la capa y la borro. Si quieren volver a tenerla, lo que sea, apretan control Z y vuelve atrás. Control Z sirve para volver varias acciones atrás, no todas, porque por ahí si hiciste un laburo bastante largo y querés volver atrás al principio no vuelve, pero bueno, eso vuelve bastante acciones para atrás. Así que bueno, tac, la borramos esa capa y ahí apretamos control T, pero le quiero mostrar una cosa. Como no tengo seleccionado el critter, lo que voy a agrandar y achicar es la hoja. Así que control, apretamos enter, control Z, volvemos la hoja a cosa y ahora a su estado normal, y ahora sí seleccionamos el critter. Le quería mostrar ahí, vieron que justo cuando yo borré me volvió la selección como automática a la hoja, y se apretaba control T, agrandaba y achicaba la hoja y no el critter como yo quería. Y ahora vamos a control T y el critter, yo para que vean que estén atentos y atentas a lo que es por ahí a cosas que por ahí Photoshop, ahora porque tenemos solamente dos capas, pero cuando tenés muchas capas y tenés como todo medio desordenado, que siempre por ahí lo bueno es ponerle nombre, pero bueno, esto como una sola capa no le voy a poner nombre, pero siempre la gente ahí le pone nombre, critter. Así que bueno, apreten enter y ahora ya tenemos el critter, y lo que vamos a pasar a hacer es a recortar este critter. Este es un laburo más de hormiga que otra cosa, como lo ven acá. Yo lo tengo acá el critter, bueno, igual no sé si lo van a ver, igual lo va a aparecer en la pantalla. Voy a apretar control 0. Como ven acá la imagen no está
no está como se llama 100% así como en HD ni nada, o sea, como la imagen es rota, como ustedes habrán visto cuando yo la imprimí, o sea, la imagen es así, o sea, yo la elegí así y está rota así por cuestiones de que a mí me gustaba cómo quedaba y como yo lo elegí para hacer la impresión. Obviamente que a la gente que le gusta como las imágenes super perfectas y todo, tienen que, bueno, como redibujarlas o vectorizarlas, pero bueno, yo acá lo que les quiero mostrar es cómo transformé esa imagen que ustedes siempre me la pidieron y que también se pueden utilizar imágenes que no estén vectorizadas. Y obviamente que si tienen una imagen en HD o lo que sea, o mejor, o que no esté pixelada a la hora de acercarla o agrandarla mucho, se puede utilizar igual para hacer una película de serigrafía. No hace falta que sea siempre vector. Por ahí la gente siempre veo que la confunde diciéndole que sí o sí hay que utilizar un vector. No, acá se puede utilizar esta imagen y van a ver, ustedes ya la vieron, que me la pidieron un montón de veces, que queda recopado y está re bueno. Obviamente que es gusto de cada uno. Y bueno, gente, ahora lo que hacemos, vamos a la herramienta pluma. Pero primero vamos a hacer zoom. Lo que vamos a hacer con la herramienta pluma, vos seleccionás todo el contorno y después la vamos a recortar y pegar a la imagen. Este es un laburo de hormiga, va a ir en cámara rápida. Vamos a hacer los primeros pasos y los últimos para que ustedes vean. Hacemos zoom, vamos a arrancar de acá de la pata. Como ven, acá hay todo un contorno negro. Eso por ahí hay cosas que, no sé, se la tienen que rebuscar. Yo me la rebusco y la imagen la voy transformando según lo que me parece a mí o cómo me gusta cómo quedan. Entonces lo que vamos ahí es, vamos a arrancar de acá con la herramienta pluma. Vamos a hacerle más zoom. Eso según también la vista de cada uno. Y lo que vamos a ir haciendo ahí es ir tocando sobre todo el contorno de la imagen. Como ven ahí, hay gente que, bueno, que utiliza los nudos. Yo lo hago así, por eso le digo que es bastante de hormiga. Igual la gente que ya conoce el canal ya la vio la imagen como queda. Por eso también lo hago, porque a muchos les gustó. Igual acá por ahí le hago medio rápido para que no sea tan largo el video. Así que bueno, ahora lo que nos queda es, fíjense, ahora control 0 y fíjense todo lo que fui seleccionando ahí en la pantalla, como ven. Y para volver, lo que tiene la herramienta pluma que te permite hacer como otras acciones, ven ahí, y la vuelvo a seleccionar. Como vieron ahí, ya seleccioné la lupa, pero bueno, vamos a alejarnos un poco porque ahí estamos, ahí que no me deja ver bien. La vuelvo a seleccionar y vamos de vuelta sobre el contorno del critter. Como ven, yo voy bastante rápido porque ya lo usé tantas veces que bueno, es tener paciencia y nada más. O sea, no es tan difícil. Y después lo que es, a ver, control 0 y ya no paro más. Lo que es la parte de los pelos ahí, después ustedes van a ver que yo no fui pelo por pelo. O sea, van y seleccionan como los más puntuales y los pelos que más sobresalen y los que más marcados están en la imagen. Y los seleccionan. O sea, es como yo siempre le digo, es gusto de cada uno y como le guste como quede. Y bueno, gente, una vez que ya tenemos toda la selección del critter, como ven ahí, control 0, van a ver que está todo el critter seleccionado ahí. Como ven, bueno, hacemos zoom, volvemos y acá lo que te marca la pluma es como para hacer el cierre y cerramos todo el contorno del critter, como ven ahí. Bueno, y en el momento de hacer la selección, si ustedes se equivocan o qué sé yo, o acá en el cierre apretan control Z y como ven van volviendo paso hacia atrás. Sirve para, como ven ahora, como lo que estoy haciendo yo. O también si en el medio de la selección esta que estaba haciendo con la pluma, no sé, le pasó algo y quieren volver atrás, con el control Z vuelven atrás. Recuérdense que es limitado, tampoco es que pueden volver. Si yo ahora quiero volver desde cero no me va a dejar volver, voy a volver hasta ciertos pasos y si no tengo que hacer todo de vuelta. Y bueno, gente, y ahora lo que hacemos, recuerden que en este paso, fíjense que si yo lo quiero hacer con la herramienta de selección, aprieto clic derecho y me marca capa 0 o aislar capa y nada que ver. Siempre para hacer este paso, porque vieron que la pluma te permite manejar otras herramientas y después volver a ella y seguir con lo que estaba haciendo. Para hacer esto siempre tengan la pluma seleccionada, porque si no, no le va a aparecer la opción. Aprietan clic derecho y ponen hacer selección. Fíjense, se lo muestro de vuelta. Hago clic derecho sobre la imagen, no me aparece nada, me aparecen 3 opciones nada más. Así que con la pluma, aprietan la pluma ahí, clic derecho sobre la imagen, ponen hacer selección, ponen OK y lo que hacemos ahora es seleccionar el critter este, separarlo de todo ese contorno alrededor. Hacemos control C, control V y ahí nos aparece el critter. Como ven,
Ahí lo que hice fue desaparecer la capa del critter con todo el contorno y ahí lo tenemos seleccionado ya limpito como para laburarlo y hacerlo en el fotolito. Lo pueden hacer de dos maneras, fíjense. Volvemos de vuelta acá, hacemos lo mismo, hacer selección, ok. Y tienen otra, pueden ir a selección, acá arriba, como ven, invertir y te selecciona el alrededor del critter. O sea, el critter te lo deja y apretan la de borrar y le borran el contorno. Y control D para sacar la selección. Y bueno, acá ya tenemos el critter, lo tenemos en una hoja A3. Y lo que vamos a hacer ahora esto es gusto de cada uno y lo van a elaborar como quieran. Yo lo que hago, por ahí, la herramienta que vamos a utilizar para transformarlo es una boludez súper fácil. Es la herramienta, vamos a imagen, ajustes, a la herramienta umbral. Y fíjense como ahí al critter lo transformó. Y ahí lo pueden hacer más oscuro o más clarito. Lo que hace el nivel de umbral, cuanto más lo moves, cuanto más alto es el nivel de umbral, más el negro te marca. Y cuanto más lo bajas, te marca más el blanco de las imágenes. Esto sirve para el umbral, te sirve como... Yo lo utilizo para lo que es relacionado a serigrafía, te sirve para hacer estas cosas así como... Te borra, te transforma la imagen como en blanco y negro, pero así como rota, te la rompe la imagen. Yo les muestro cómo la agarré un día cuando apenas arranqué a hacer serigrafía. No sé, se me ocurrió apretar la herramienta umbral y bueno, y agarré, hice esto. Y fíjense cómo van manejando los niveles de la imagen. Y bueno, y ahí es gusto y piacere de cada uno. Como les guste ahí más o menos la imagen. Acá es libre, o sea, tenemos el 1, por ahí qué sé yo. Y acá el 255 que lo dejemos en 120 y pico, 100. Igual a ver acá, no, un poquito menos ahí. Y apretan OK. Y ahí ya tenemos la imagen del critter. Como verán, si la hacen zoom, la imagen está súper rota, súper desprolija, como la verán acá en este de acá. Y ahí control 0 y ahí lo tienen. Esto es para fondos blancos. Y bueno, gente, como ya les decía, ahí tenemos el critter para fondos blancos o fondos claros, como quieran decir. Ustedes guardan este archivo así como está, imprimen, después le pasan aceite como o lo imprimen en un papel vegetal, una filmina, como quieran, y ya lo tienen para fondos claros. Lo vamos a hacer para fondos negros y terminamos el video. Y el video que viene, lo que vamos a hacer es la diagramación de cómo ponerle Bad Habit, todas las redes sociales, con el tema de las medidas y todo, así no un video tan largo. Y después imprimimos en los sobre papel madera, que es el packaging de Bad Habit, y para que vean que la imagen sirve realmente. Y bueno, vamos a ver todo el proceso ese. Así que bueno, ahí tenemos en blanco. Lo que hago yo es acá abajo, como ya les mostré hoy, hacemos otra capa, crear una capa nueva, como dice ahí. Y esa capa nueva, bueno, vamos acá al bote de pintura, ya está en negro, pero bueno, lo pueden hacer rojo, lo que sea, o de color que quieran. Lo hacemos en negro, damos OK, o sea, apretamos ahí, como ven ahí, y ahí te da como la opción de, si quieren blanco, apretan con el gotero en la imagen, o vienen acá y controlan lo que es los colores que quieren pintar. Esto sirve para pintar con el lápiz, con el pincel, de todo, pero bueno, vamos a usar el pote de pintura. Como ven acá, está seleccionado, herramienta bote de pintura. Después tiene el degradado y el de 3D, pero bueno, vamos a utilizar el común y pintamos de negro. Como ven, como esa capa que yo creé está arriba del critter, lo tapó. Pero si yo al critter, esa capa la subo, me aparece el critter arriba como realmente yo lo quiero. Vamos a transformar este dispositivo. Si bien acá parece que está para fondo negro, lo vamos a transformar al positivo, o sea, a la imagen. Hacer la imagen ahí, sí, como impresa parece que está todo bien, pero para el positivo lo que hay que hacer es invertir los colores. Lo blanco que vemos ahí tiene que ser negro, porque es donde va a pasar la tinta blanca, y lo negro tiene que ser blanco, donde va a quedar la emulsión. Es medio un trabalengua, pero cuando lo entienden en la cabeza, siempre a la hora de preparar lo positivo tienen que tenerlo en cuenta. En positivos así, o en semitonos también. Lo que cuando ustedes preparen, recuerden eso. Lo blanco de acá tiene que ser lo negro para que pase la tinta por ahí, y lo negro tiene que ser lo blanco para cuando estamos hablando de fondos oscuros, y cuando hablamos fondos blancos es viceversa. Pero bueno, espero no marearlos. Y bueno, entonces lo que hacemos ahí para que este positivo nos sirva para fondos oscuros es agarrar el critter, vamos a duplicarlo, así lo tenemos y después ven la diferencia.
y ponemos acá, hacemos doble clic ahí en el donde dice blanco y le ponemos negro. Le ponemos negro. Y lo que hay que hacer acá, bueno, vamos a desaparecer el critter de abajo también con el ojito. Lo que hacemos es, vamos a imagen, ajustes, invertir y ya está el positivo ahí para fondos oscuros. Tenemos el para fondos oscuros y para fondos claros. Fondos oscuros, fondos claros, ahí como lo ven. Y después cuando ustedes revelen esta imagen, que la ven así en negativo, en el shablón le va a aparecer así. Obviamente que no con negro, pero le va a aparecer así. Y esta va a ser al revés. Esta que la tienen así, en el positivo le va a aparecer así, en negativo en el shablón. Después cuando lo hagan se van a dar cuenta. Le doy el último así tip para lo que es fondos oscuros. Bueno, vamos a invertirlo de vuelta. Lo que pueden hacer ustedes acá, vamos a invertirlo. Acá lo tenemos para, como ya les decía, para fondos claros. Pero vamos a preparar este para fondos claros para fondos oscuros, pero con un contorno. Hacemos clic derecho sobre acá, sobre la capa de esta, pero en la parte de gris clarita. Como ven acá, gris clarito, ponen opciones de difusión y lo que vamos a hacer es vamos a hacer un contorno, un trazo. Para verlo, vamos ahí a trazo y se lo hacemos blanco. Ustedes no lo ven porque el fondo es blanco ahora, pero para ver lo que sería como el mockup, lo que va a ser en la remera, ahí vemos el trazo que le hacemos. Esto lo muestro para la gente que por ahí no le gusta que la imagen quede así y le gusta como que quede con un trazo. Bueno, ahí lo hacemos con el trazo este ahí. Y como ven, así quedaría el trazo blanco para fondos oscuros. O sea, acá lo tenemos. Tenemos la imagen de cómo sería impresa, pero no tenemos el positivo preparado acá. Vamos de vuelta a preparar esta imagen como positivo. Vamos a imagen, ajustes, invertir. Y acá nos invirtió, pero como vemos acá el trazo no nos aparece. Lo que tenemos que hacer es, volvemos a control Z. Lo que hay que hacer para que nos transforme ese trazo es unificarlo al trazo, porque como que el trazo acá es un adorno que le implementamos a la capa. Lo que hacemos es, para unificar el trazo con la capa, creamos una capa nueva, no hacemos nada en la capa, la dejamos así en blanco. Apretamos control, o sea tenemos que tener las dos capas seleccionadas, control ahí. Y apretamos control E y ya como ven como el adorno ese, el trazo desapareció, pero ya se unificó en nuestra capa. Como ven ahí, desapareció acá en la parte de capas que decía trazo ahí y ya es parte de la capa. Entonces ahora cuando hacemos imagen, ajustes, invertir, van a ver que el trazo les aparece ahí. Es para cuando hacen alguna cosa así, que a una imagen le ponen alguna sombra o un trazo o algo y lo quieren transformar en positivo. Para que les aparezca tienen que unificarlo a la capa, porque si no, no se lo va a invertir en el caso que ustedes quieran hacer un positivo para serigrafía. Yo siempre estoy hablando para cuando queremos hacer un positivo de serigrafía. Espero que se entienda eso. Y ahí bueno, y ahí ya tienen el positivo para fondos oscuros, como ya les dije. Y acá lo tenemos para fondos claros. Obviamente que a mí, si ustedes me dan a elegir, no me gusta ni a palo con los trazos de eso. Me gusta así que la imagen quede así, como ya les dije, rota. Vamos a lo que es guardar. Lo que yo sí les recomiendo, sí o sí, bueno, acá lo que hacemos, bueno, hacemos desaparecer todas estas capas así con el ojito. Lo que yo sí o sí les recomiendo que hagan, porque después si la quieren utilizar para otra cosa, la imagen o lo que sea, guárdenla así, archivos, guardar como, en PNG, ahí pack, la guardan en PNG así, ponen critter ahí, critter. Fondo transparente. Guardar ahí, pack, la guardan con fondo transparente. Y después sí, la guardan en JPG, archivo, guardar como. JPG. Critter. Como lo puse con una sola T ahí. Critter. Para remera blanca. Ahí está, joya. Y van a ver ahí, bueno, los valores eso se los dejan así como no pasa nada. Y le ponen OK y buenísimo. Y ahí le queda, porque después cuando ustedes vayan a lo que son los archivos, ustedes lo abran en Photoshop, vamos a abrirlo en Photoshop, abrir. Ven, le aparece con el fondo blanco. O sea, le quedó todo unificado en una hoja. Y en cambio si van y lo abren... vamos a abrir el PNG, ¿dónde está? Acá está.
el critter, acá está el transparente y ven que acá tenemos la imagen sola del critter y podemos jugar o agregarle cosas o lo que sea sin necesidad que le quede con todo este fondo blanco. Así que bueno gente, ahí quedó la imagen del critter, como vieron, para fondos oscuros, para fondos claros. Obviamente que seguro se me habrán pasado por alto un montón de cosas, pero bueno, la primera vez que yo hago como un tutorial así de Photoshop para serigrafía, y obviamente que después lo voy a ver el video, che, me olvidé de decir esto, lo otro. Yo creo que sobre la marcha me van a ir saliendo mejor, como también lo que fueron las de serigrafía. Lo primero era re aburrido, un desastre, creo que después le fui agarrando la marcha y esto es lo mismo, así que tengan paciencia. También se podría haber jugado con el tema antes de aplicarle el umbral, con un poco de contraste, brillo o la saturación de la imagen, para poder marcar ciertos rasgos, pero nada, yo se lo quise hacer así como básico para que vean cómo es y que vieron que sin toquetear mucho le mandás el umbral ahí y la manejás un poco la imagen y te queda copada. Obviamente que tampoco se puede hacer con todas las imágenes, hay ciertas imágenes que quedan bien y otras que quedan horribles, eso también lo van a saber ir viendo ustedes y van a ir probando. Yo cuando arranqué con serigrafía arranqué con esto. También lo que hace el umbral es marcarte los colores oscuros y los claros te lo hace en blanco. Entonces también por ahí hay que saber ir jugando con eso, con esta herramienta. Pero bueno, es lo más básico. Le quería mostrar esta imagen que fíjense que pese a la complejidad que tiene a la hora de mirarla, como cuando yo la estampaba y por ahí todos ustedes me preguntaban si era semitono, si no, con qué hilaje la tiraba, que le re gustaba. Fíjense que agarré una portada de un VHS viejísimo de una película que a mí me gustaba cuando era chico, corté una imagen específica y obviamente que después está buena, se puede cortar la cabeza y jugar con la imagen, pero bueno, eso después de creatividad de cada uno, de ponerle su tipografía, sus redes sociales y utilizarla para lo que sea. Nada, espero que les haya gustado y les haya servido. Y como siempre digo, voy a tener que repetir todos los videos para que no pase como el de cuatricromía. Esta es mi forma de trabajar, no es la verdad absoluta. Si les sirve todo bien y si no les sirve, viene en otro canal, que hay un montón de canales que explican cómo hacer un positivo o cómo hacer serigrafía. Así que bueno gente, y la última aclaración, que cuando yo dije que me hincharon las pelotas, no quiere decir que ustedes, como ustedes ya saben que yo siempre acepto las críticas de ustedes, siempre, obviamente que siempre que sean respetuosas, siempre acepto sus críticas, sus recomendaciones, pero cuando tiene que ver con gente que no tiene nada que ver con el canal y que nunca participó, ahí sí como que me caliento y como que me hincha las bolas. Pero bueno, lo que me quedó en hacer, porque no fue tanto en YouTube acá, fue en Instagram. Bloqueamos el usuario y seguimos la vida y seguimos laburando, y se lo digo a ustedes porque le va a aparecer un montón de gente así que le van a tirar cosas así, como tratando de bajárselas como a mí trataron de hacerlo, porque me di cuenta que eran comentarios así como súper mala leche. Ustedes sigan adelante con sus cosas, no le hagan caso a nadie. Obviamente que las recomendaciones buenas de gente que ustedes conocen o que saben que se la tiran con la mejor, acéptenla, porque obviamente que esto se trata de aprender y seguir haciendo cosas, pero de esa gente así, como yo hice, bloquearlas, no hablarles y que cada uno siga su camino, porque a veces a la gente que recién arranca la terminan tirando abajo. Y nada, yo estaba súper contento con la cuatricromía y siempre trataron de marcarme errores que yo sabía que eran, pero era la primera cuatricromía y yo estaba re contento y estoy re contento por el resultado que logré, porque fue la primera. Pero bueno, ya voy a hacer un video sobre eso, qué cosas mejorar, así que nos vemos la semana que viene.